Don Daniel, ¿qué tal? ¿Qué tal, don Gonzalo? Aquí estamos, ya empezando el Excelente. invierno, aunque bueno, está haciendo unos días estupendos. Para mí, excelente, porque ya sabes que los baños de agua fría ¿A ti te gusta? Sí. me encanta. Es muerte, muerte y resurrección el mismo día. Don Daniel, Bien. ¿sabes que a mí me llamaban el loco cuando era joven? Te lo he contado esto ya, Bueno, me has Dani. contado anécdotas, pero no sé si... Pues esta es una de las gonzaladas, de bañarme a las 8 de la mañana aquí en la piscina de la casa, que, que con Está otro, helado, está ¿no? helada, o sea, helada que en invierno está el hielo ahí, está Así. total, que aquí alguna vecina sí que son mayores, no te bañes, no te bañes. Y entonces convencí a un gran amigo que es vecino aquí y nos bañamos los dos, ¿sabes? Dios mío. Por la ¿Y, mañana. y cuánto estáis en el agua? 5 minutos como mucho, Bueno, ese es el dos método minutos. Wim. Ya Wim sabes que Hof, es... exactamente. Sí, sí. Como hagáis la respiración y os bañáis, vamos, Sí, ya héroes. yo hago la Tú- meditación, respiración y al agua a primera hora de la mañana. Dios mío. Y wow, o sea, te cambia el día, es impresionante. Pues nada, algún día lo haré. Tengo que tener piscina de momento. De Bueno, momento. a ver, con el agua fría que sale en Madrid, te metes ahí con el agua fría Bueno, y eso lo hace mi hijo, pero yo de momento esperaré un poquito. sí, es que se ha puesto de moda la filosofía estoica Ah, y sí, mucha gente practica la filosofía estoica. De sí, hecho, muchos chavales que están en el gimnasio leen a sí, Marco Aurelio. sí. A mí me gusta el estoicismo, pero también me gusta el epicureísmo. O sea que Yo soy más de eh, Epicuro, sí, el sí, jardín sí. de Epicuro, ¿sabes? Tenemos que dedicarle un vídeo a Epicuro. Sí, tenemos que Eh, montar nuestro jardín. efectivamente, Es que efectivamente. la diferencia entre Epicuro y los estoicos es que los estoicos no tenían dinero Ya, y Epicuro sí. Entonces Epicuro era multimillonario, entonces montó su jardín. ya. Y entonces le dijo, veniros al jardín. Dice, claro, tú lo tienes muy fácil porque tienes dinero. Entonces los estoicos se iban a la plaza del mercado ahí a hablar de filosofía y su filosofía es soporta y resiste. Da igual lo que ocurra afuera, los palos que nos dé el mercado da igual porque resistimos y soportamos, vamos a un mundo interior. Y de ahí nace el cristianismo. De Sí, ahí sí, bebe el cristianismo. claro. Está muy relacionado con el cristianismo, el estoicismo. Ujú. Pues Así nada, que oye, hoy nada, en el vídeo anterior vimos el sumo sacerdote, el hierofante, y, y antes de entrar en el arcano 6, que es el de los enamorados, aunque me adelanto un poquito, nos adelantamos un poquito, en este vídeo quería enseñar una configuración curiosa del tarot en este caso de Marsella, de la edición de Jodorowsky Camoin, que a mí me parece que es extraordinaria, es un grandísimo tarot, porque ellos restauraron la edición original, que es del siglo XVIII, buscando los colores originales, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas, Gonzalo, que vimos un primer vídeo con la primera configuración, que era el primer ternario, en donde estaba el mago, se le ve mirando a la emperatriz, sí, lo voy emperatriz, señalando aquí, ¿vale? Aquí está el mago sí, y está mira a señalando a la emperatriz. y la emperatriz mira a a la papisa, Ujú. a la sacerdotisa, con lo cual ahí se establece un diálogo entre los tres que a mí me parece tremendamente interesante. Pero si tú colocas el otro ternario al revés. ¿Y por qué lo colocamos al revés? Porque el primer ternario se refleja. De ahí viene el sexenario, es decir, es un triángulo que se refleja a sí mismo. Es un poco el origen del árbol de la vida, ¿sabes? El primer triángulo, la primera triada, se refleja en la segunda triada. Sí, Y entonces
Yo por lo menos lo coloqué de esa forma. Y entonces surge una información que a mí me parece súper interesante. La primera de ellas, como ya decíamos, que el emperador es el hijo de la emperatriz. Ujú, Es el hijo de la emperatriz. Y es hijo del, vamos, por decirlo de una manera, es hijo del mago y la emperatriz. ujú, Da el emperador. Pero pasa algo parecido con el sumo sacerdote. Es muy interesante. El hierofante, el sumo sacerdote, es hijo de la papisa. ujú, Es hijo del mago con la papisa. ujú, Ahí viene el sumo sacerdote. Y entonces tú puedes ver que tanto el emperador como el sumo sacerdote, el hierofante, se miran. ujú, Igual la emperatriz y la sacerdotisa. Es decir, que hay una relación muy directa entre ellos. ujú, Y porque de alguna manera está el emperador, podemos decir, en el mundo, va configurando el mundo de la forma y el mundo exterior, y el sumo sacerdote va configurando el mundo interior, las fuerzas interiores, etcétera, tal y como nos enseña también la sacerdotisa. Con lo cual, el emperador y el sumo sacerdote serían en este caso hermanastros, por decirlo de una manera. Aunque bueno, esto es una anécdota. O sea, hijos Pero del mismo padre, pero de distinta madre. efectivamente. Pero hay algo muy interesante. Y lo más interesante de todo está en la carta 6, que yo me imagino que en la pantalla lo pueden ver Sí, nuestros... aquí está abajo, justo enfrente del mago. Sí. Y es interesante porque además en esta baraja se le da mucha importancia a los colores. Y es muy interesante ver los colores, es una constante. El azul, el rojo, tanto en las vestimentas de la emperatriz como la de la sacerdotisa y la del mago, como del emperador y del sumo sacerdote. Y en la imagen de abajo encontramos a un joven que tiene una vestimenta mucho más combinada, combina el amarillo con el azul, etcétera, eh, frente a dos mujeres. Entonces, si os fijáis, la mujer de la izquierda, si nos ponemos, eh, representa, es una mujer con unas flores en la cabeza. Representa el mundo exterior, el mundo sensible, que decía Platón, el mundo de los sentidos. Y encaja además porque de alguna forma el, el eje izquierdo es el mundo de la forma y del mundo exterior, de lo sensible. Eh, y hay otra mujer que está a la derecha, que tiene como una especie de corona de laurel y como un gorro, que también de alguna manera las dos mujeres están tratando de convencer al joven para que vayan por ese camino que representa la parte derecha, que es la parte más del mundo interior, del mundo, digamos, de la introspección. Y esa es la gran decisión que tiene que tomar este joven. Si ir por el mundo de, de los sentidos, el mundo sensible de Platón, o si ir por el mundo de lo inteligible, el mundo interior, ¿no? Que también menciona Platón. Pero en la carta aparece, o sea, de alguna manera este joven, ¿quién es? Este joven es un reflejo del mago, es Ujú, decir, diríamos que es el nieto, por el decirlo de nieto. alguna manera. Es un príncipe, es un nieto, es el mago ya en la forma, ya sometido a la forma y a la dualidad, como puedes ver. Es decir, ya la dualidad está presente en las dos mujeres y la dualidad intentan a esa mónada divina, a esa, pues decirle, vente al mundo sensible o vente al mundo inteligible. Pero hay un, un erote, un Cupido,
que sabemos todos que el Cupido disparaba flechas y cuando la flecha daba a alguien se enamoraba perdidamente de quien viese. Y si te fijas, el Cupido está apuntando hacia el mundo sensible. Con lo cual es muy interesante porque aunque el joven tiene capacidad de elección, aunque no se le ve muy, no sabe qué elección tomar, ya el Cupido está a punto de disparar la flecha que va a caer a la mujer del mundo sensible. Con lo cual se puede presuponer que el joven elegirá, no sabemos ahora qué ha elegido, pero va a elegir el mundo sensible. Y eso es justamente el origen de la caída de la humanidad en el mundo sensible. Es decir, el mundo sensible al final, lo veíamos en un vídeo que grabamos hace unos días, el mundo sensible nos atrapa como una máscara y la imagen, cuando hablo del mundo sensible, algo del mundo de los sentidos, de la imaginación, la imagen nos atrapa y nos olvidamos completamente de quiénes somos. Entonces es Sí, una configuración que a mí me parece súper interesante porque es que el tarot cuenta muchas historias, cuenta muchas cosas muy interesantes que puedes ir viendo, pues simplemente viendo los arcanos. sí. No falta más, ¿no? Me parece increíble, aparte lo asocio con un montón de cosas del árbol de la vida, que si quieres comento o... Claro, comenta, Sí, sí, comenta, sí. claro. Pues mira, lo primero que cuando veo toda esta configuración que has hecho es que las 5 cartas están como observando la decisión que va a tomar el joven. Están ahí como Efectivamente. expectantes a ver, están todos mirando ahí cómo se va a desarrollar el teatro, ¿no? La obra teatral. Luego me recuerda también a la configuración de las 6 primeras Sefirot, Efectivamente. que es Keter, Jokma, Binah, Gesed, Gebura y Tiferet. Y ahí es como que se cierra un primer impulso desde Keter y luego surge el siguiente impulso que es cuando ya surge precisamente el mundo sensible, que es el mundo del ego, Netzachot y Malkut. Entonces es el siguiente impulso que es precisamente el que comentas tú, el de la caída. Porque en Tiferet se supone que está todavía en el paraíso. Ahí, por ejemplo, sería la elección que hace de tomar la manzana en el mito de Adán y Eva, pues sería precisamente ese y donde se produce la caída y el inicio de Yesod y de Malkut. Efectivamente, exacto. Totalmente de acuerdo contigo, que además el mundo psicológico es otro triángulo, pero ya es una proyección no del primer triángulo, sino del segundo. Y de hecho Ujú. es un triángulo invertido, Exacto. con, O sea, con lo cual puede ser muy interesante. Yo lo analizaremos cómo se puede leer eso desde los arcanos del tarot, ¿no? sí. Y luego, Pero ujú. sí, sigue, sigue, sí. Y una pregunta que es, eh, porque en la cábala entre el mago y el joven que va a tomar la decisión está Adat, Sí, que es, digamos, una séfira que, porque si te fijas en el árbol de la vida, hay conexión directa en este caso sería entre el 1 y el 6 hay conexión directa. sí, Pero entre medias está Adat, que es, sí, digamos, el acceso a otras dimensiones, que es como sería que si el joven quiere retornar al 1 tendría que sí, pasar por esa no séfira, que es sí. precisamente, o sea, aquí faltaría como una carta invisible, ¿no? Que sería Adat, Yo, yo, desde mi punto de vista, y humilde punto de vista, esa carta es el cero, el loco. el loco, Desde, exacto. desde mi punto de vista. Porque el Ujú. loco, de alguna manera, es una locura. Si se mira de arriba abajo, es una locura caer en el mundo de la generación, digámoslo así. Pero si se mira de abajo hacia arriba, para retornar a la divinidad, tienes que lanzarte al vacío. Yo la pondría ahí, Sí. pero bueno, es una opinión mía. No, pero fíjate que se llama la no séfira
y precisamente el espacio que queda en el centro es el de la no carta, que es una carta invisible que hay en el centro, que digamos como que está ahí, pero que no está. Oye, Daniel, ¿y esta configuración la has hecho tú o la has visto en algún... No, esta configuración me ¿Te viene. viene? Entonces, Es que el tarot es una herramienta de conocimiento increíble. O sea, no es que leas los libros, es que viendo la configuración de las propias cartas y de los propios números te viene una información impresionante. sí, no, pero me refiero si tú esta configuración de las 6 cartas iniciales, ¿la has visto en algún sitio o es una cuestión tuya? Es una cuestión mía. Pues me parece impresionante cómo has colocado las cartas aquí y lo que sale, porque estás, digamos, haciendo o sea, una identificación con la cábala desde de los arcanos en esta configuración que has hecho. Sí, que posiblemente el tarot a lo mejor es una representación gráfica del contenido de cada séfira. Es decir, es posible, ¿sabes? Sí, Una forma de entender la cábala de modo gráfico. Es decir, es un poco todo. sí. Eh, Hay muchas variantes, ¿no? Lo que comentaba Halevi es que cuando llegó la Inquisición, los cabalistas hicieron las cartas del tarot para que pareciera que estaban, entonces se iban a las tabernas, parecía que estaban jugando las cartas, pero en realidad estaban estudiando el árbol de la vida. Sí. Entonces, por eso también te digo que mucha gente identifica el tarot con los senderos, Ujú. que no es del todo, o yo por lo menos, es mi opinión, no es del todo correcto, entre otras cosas porque no se ve bien. Es decir, antes estamos hablando del sendero del héroe, que para mí es la carta 18, pero, o sea, que no es, o sea, que no solamente son los senderos, son muchísimas más cosas. De alguna manera, el tarot está en la cábala y la cábala está en el tarot. O Sí. sea, son dos lenguajes que se complementan perfectamente. No hay terrenos separados. Yo lo veo más como una representación que me has enseñado que me parece impresionante. Es más como las 10 primeras cartas del tarot, la bajada del árbol de la vida y las Sí, 10 siguientes, la subida, la subida, efectivamente, es así, que sí, que no es verlo de la forma que, como se ven los senderos, que los claro, senderos están a lo largo de todo el árbol y claro. son 22 senderos, sino Y que aquí que, es una bajada, o sea, tal como lo explicas tú en este peregrinaje de los arquetipos, es la bajada inicial con los sí, arquetipos más puros, por decirlo así, y luego la subida con los arquetipos con experiencia de haber efectivamente. vivido la caída, la bajada. Pero es que además eso concuerda perfectamente porque las céfiras son 11 y los arcanos son 22. Es decir, o sea, que ahí hay un paralelismo, Sí. sí, efectivamente. Y DAT sería el 0 y el 22, o el 0 y el Posible, mira, 21. efectivamente, posiblemente. Tendríamos que verlo. Por eso te digo, puede ser el cero, porque el cero tendríamos que verlo, tendríamos que verlo. Ujú, Porque a lo mejor también es cierto que a lo mejor, bueno, no lo sé, no, tengo que pensarlo, ujú. don Sí. Gonzalo, hay que verlo. No, lo bueno de estos diálogos, o sea, me parece impresionante esta configuración que ha realizado, porque es una, o sea, al final, ¿qué hacemos en el mundo, en las escuelas de contemplación? Hacemos esto precisamente que estamos haciendo en el vídeo, que es ver cómo podemos dar una vuelta a cómo se ha explicado tradicionalmente. Por eso es una tradición, siempre está, la tradición tiene que estar viva. Y entonces digamos que viene una nueva forma de explicarlo, más refinada. Mm. Y entonces esto me parece increíble cómo has colocado las 6 cartas. Oye, pues me alegro. Me parece Tenemos que ir impresionante. tenemos que ir viendo, bueno, vamos a ir colocando el loco a ver cómo funciona, porque si encaja o no encaja. Esto es como un puzzle
y luego iremos colocando el resto de ternarios a ver cómo encajan. Sí, sí. Así es Pues que me nada, parece oye, pues genial. simplemente una reflexión para que profundicemos y esto es un lenguaje que no va al mundo, no va al mundo conceptual, va a la intuición, al mundo intuitivo, ¿no? Ujú. Al final, esto es como digo, como siempre te digo, encajar las piezas de un puzzle para que veas ya, luego veamos todo el engranaje, ¿no? Sí, sí. No, increíble. O sea, me está encantando esto que estás enseñando, porque aparte también, digamos, como siempre estamos aprendiendo y entonces vamos encajando en nuestro propio puzzle de cómo interpretamos la realidad. Con lo Ujú, cual, cuanto más aprendemos, más sabios nos hacemos porque podemos... Al final, un sabio, ¿quién es? Es alguien que puede relacionar conceptos que ujú. aparentemente no están unidos y los une internamente para sacar una conclusión de algo que se le presenta a simple vista, pero que es mucho más complejo de lo que se le presenta. Bueno, no sé si... No, sí, es Entonces, verdad. se te presenta una cosa y tú relacionas con cuestiones que no son visibles, pero gracias al conocimiento que tienes antes. Ya, Y es por esto, sí, así sí. que Y genial, va encajando el puzzle. exacto, Así es que nada, don Gonzalo. Pues nada, la próxima ya entramos a ver el Arcano 6, perfecto. que son los enamorados. Pues muy bien, don Daniel. Nada, don Gonzalo. Venga, hasta Bien, otra. Gracias. hasta, hasta luego.